Bienvenidos nuevamente al podcast Consejos Divinos. Gracias por escuchas, por estar nuevamente por aquí. Espero que este podcast y este episodio particularmente te dé algo que estás buscando, respuestas que estás buscando por aquí y por allá. Y bueno, pues quiero que reflexionemos juntos para dar una respuesta a la pregunta: si Dios existe, ¿por qué pasan cosas malas? Todos nos lo hemos preguntado alguna vez en nuestra vida. Hay gente que genuinamente se hace esta pregunta, que genuinamente mm, llega a una conclusión que tiene que ver con no creer en Dios. Bueno, en este episodio vamos a tratar de dar algunos argumentos para reflexionar en esto. Nuestro objetivo no es convencerte de que creas en Dios. Realmente el creer en Dios es una cuestión de fe, que no es que, ay, pues no quieres creer en Dios, te falta fe, porque tienes que creer con muchas ganas para que tengas fe. No estamos diciendo eso. La fe tiene que ver con las evidencias, la fe tiene que ver con el razonamiento, con el entendimiento. No estamos hablando de una fe ciega, no se está hablando aquí, ni se va a hablar nunca, de que tienes que creer algo aunque no lo entiendas, y así nada más es una fe ciega que te avientas al precipicio porque así tiene que ser. No, de ninguna manera, ese no es el cristianismo. Eso no es lo que Jesús nos vino a enseñar y de lo que Dios nos ha hablado pues durante toda la historia. En este episodio vamos a reflexionar en preguntas, bueno, tiene que ver con un mensaje que recibimos en el blog de restauraministerios.org, y en este mensaje un pastor, vamos a omitir los datos específicos, en este mensaje el pastor habla de que un jovencito, un adolescente de 17 años, pues se rehúsa a creer en Dios y dice que Dios es injusto, no es todopoderoso, y por lo tanto pues este Dios que se le presenta pues no existe, y sus argumentos son que pues hay mucha gente que muere de hambre, hay guerras, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, pues ¿por qué lo permitió? Hay distintas interrogantes que llevan a concluir a este muchachito que Dios no existe. Vamos a ver qué tiene que ver esto con creer, con el entendimiento y con la fe. Así que te invito a quedarte. Espero que esto te interese bastante. No solamente los filósofos y los ateos y los agnósticos se han hecho esta pregunta, si esto que estoy viendo yo, el mal que veo en el mundo, me hace pensar, pues Dios no existe, porque Dios haría algo en contra de este mal. Dios intervendría para que, pues, muchachitos que están siendo abusados por, digamos, ministros, personas religiosas que deberían cuidar a estos muchachos, en vez de ello abusan sexualmente de ellos, o cualquier ejemplo que podamos poner, pues tiene que ver con que mucha gente dice, no, Dios no existe, porque si Él existiera, entonces Dios haría algo al respecto. Y te digo, no solo los filósofos, los ateos, los agnósticos se han hecho esta pregunta, también los teólogos, también los creyentes, los cristianos también nos hemos hecho esta pregunta. Pero te voy a hablar de Steve Jobs, que es uno de los cofundadores de la empresa de tecnología, una de las empresas de tecnología más importantes, también fundador de Pixar. En fin, fíjate que cuando era un adolescente, preguntó al pastor de la iglesia a la que asistían sus padres, porque Steve Jobs era un chico adoptado. Él ya murió, como muchos lo saben, pero él fue un niño adoptado, su madre lo dio en adopción y él creció en una familia cristiana. Él fue durante su niñez, su adolescencia, a una de estas iglesias, particularmente luterana, si no mal recuerdo. Esto lo puedes verificar en las biografías autorizadas. Bueno, hay una particularmente, te estoy mostrando aquí
en pantalla este libro. En esta biografía autorizada por el mismo Steve Jobs, él cuenta que una vez cuando lo llevaron sus padres a la iglesia, un domingo más, pues Steve Jobs preguntó al pastor si Dios sabía lo que estaba aconteciendo a los niños que morían de hambre en África, particularmente en la efímera República de Biafra, en África. Según esta biografía, el pastor respondió finalmente con una evasiva, diciéndole al muy joven Steve Jobs que no iba a entender la respuesta. Y la verdad es que parecería lógico pensar que si Dios todo lo sabe, que si todo lo puede, entonces Él debería intervenir sobrenaturalmente en cada una de las injusticias cometidas en el mundo. Y eso es, la verdad, una manera ridícula de que ha usado el género humano para justificarse a sí mismo. Queremos que Dios haga lo que cada uno tiene la responsabilidad de hacer. Los mismos que hacemos maldades e injusticias, pedimos que Dios arregle el mundo que nos empeñamos en corromper. Así es, las personas que preguntamos, bueno, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Nosotros mismos contribuimos en una base diaria, en las esferas en las que tenemos influencia y acceso. Nosotros mismos hacemos el mal. Lo que pasa es que hay esta idea de que no, pues yo soy una persona buena porque no mato, porque no abuso sexualmente de niños o porque no nos vamos a los escenarios más terribles para decir, pues sí, yo soy una buena persona, pero esos no son los mismos estándares de Dios. Y nosotros mismos, cada uno de los representantes del género humano, a lo largo de toda la historia, todos hemos hecho el mal, todos hemos mentido, todos hemos envidiado, todos hemos sido orgullosos, todos hemos codiciado lo que no es nuestro, todos hemos tratado de tener lo ajeno por vías inmorales, que podríamos decir ilegales también. Todos hemos robado, todos hemos hecho cosas malas, en resumen. Y nosotros somos los que decimos, ay, si Dios existiera, debería intervenir. Bueno, si Dios interviniera en este momento para acabar con el mal del mundo, desarraigar el mal del mundo, y tendría que matar a toda la humanidad. Entendamos eso. De hecho, la misma Biblia narra que Dios mandó un diluvio universal y de lo cual hay evidencia geológica, por cierto. Y investígale ahí un poquito ahí. Manda Dios este diluvio universal y entonces Dios termina con el mal en el mundo. O sea, tenemos que darnos cuenta que para que Dios intervenga sobrenaturalmente, para terminar con el mal, para hacer justicia, tendría que matarnos a todos. Tendría que condenarnos a todos. Y esto Dios ya lo hizo para demostrar que Él puede hacerlo y Él debe hacerlo, pero en cambio Dios tiene otro plan para terminar con el mal, para terminar con la injusticia del mundo. Y lo está haciendo a través de Jesucristo. Te voy a explicar un poco más adelante cómo es esto. Pero bueno, ¿te das cuenta cómo Dios no quiere volver a intervenir sobrenaturalmente para desarraigar el mal del mundo? Sino que Él espera pacientemente y envió a Jesucristo para que nosotros abandonemos el mal que practicamos y que a través de Jesucristo haya justicia. ¿Por qué? Porque la condenación, el juicio que yo merecía, el que desarraigara Dios el mal del mundo, tenía que desarraigarme a mí del mundo. Entonces, para ello, el juicio de Dios lo recibió Jesucristo, el único justo que ha vivido en esta tierra. Él llevó los pecados del mundo.
Él llevó los pecados del mundo para que ni tú ni yo tuviéramos que ser condenados por nuestros pecados. Así que eh, ahora, ahora todos tenemos la oportunidad de creer en que Jesucristo llevó los pecados de cada uno de nosotros para que de esta manera este término que es expiar, que tiene una connotación muy religiosa, porque Jesús al llevar Él nuestros pecados, Él pagó por el castigo que cada uno de nosotros merecía, y entonces nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos del mal que hacíamos, abandonarlo, para entonces vivir de una manera en la que ahora atendamos el consejo de Dios que es para vida, porque el consejo que seguía yo por mis propios deseos, pues era para muerte. Vemos que hay gente muriendo de hambre y decimos, ¿por qué no interviene Dios? Bueno, hay que pensarlo un poquito. Hay que pensarlo un poquito porque ¿quiénes ocasionan el hambre en el mundo? ¿Dios ocasiona el hambre en el mundo? Es precisamente la avaricia, la codicia, la mentira, la corrupción, la injusticia del hombre, del ser humano, el que está llevando a el acaparamiento de muy poquitos y que muchos, la mayoría, muera de hambre. Así que Dios está invitando a todo ser humano, obviamente incluidos estos que acumulan, que son soberbios, que son orgullosos, que son codiciosos y avaros, a que crean en Jesucristo, abandonen todas estas maldades que estoy enumerando, que estoy enlistando, y entonces ahora sí haya justicia. Fíjate que Jesús precisamente se encuentra con un hombre rico y este hombre rico dice, oye, pues yo ya he hecho todas las cosas que Dios manda, ¿qué más tengo que hacer para heredar la vida eterna, para estar con Dios por siempre? Y entonces Jesús le dijo, qué bueno, está bien, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Y dice este relato del Evangelio que el rico pues se fue muy triste porque pues no quería desprenderse de sus posesiones. Y tiene que ver justo con lo que te estoy diciendo. Jesús está llamando a los que han acaparado, a los que de alguna manera están haciendo esta injusticia, a repartirlo entre los pobres, a hacer justicia finalmente. Y es decisión de los ricos, en este caso específicamente, porque también es decisión del mentiroso, y es decisión del que ofende, y es decisión del violento, y es decisión del depravado sexual, es decisión de cada uno abandonar el mal que hacía para que haya bien, para que haya justicia en este mundo. Esa es la solución de Dios para que la gente, en el caso del que estábamos hablando, no muera de hambre. Esa es la intervención divina. Si estás esperando la otra intervención divina para que Dios actúe sobrenaturalmente y desarraigue el mal del mundo, pues en ese sentido, en ese caso, cada uno de nosotros tendría que morir irremisiblemente. Entonces, como puedes ver, no tiene que ver con la capacidad de Dios para detener el mal y las injusticias. Tiene que ver con nuestra incapacidad de amar al prójimo, al permanecer indiferentes ante la maldad y la injusticia. Esto es lo que somos. Permanecemos indiferentes ante la maldad y la injusticia. ¿Por qué no podemos hacer el bien y lo justo? ¿Por qué como seres humanos no podemos hacerlo? Estamos evadiendo nuestra responsabilidad y culpando a Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Pero ¿de dónde vienen las cosas malas? Nuestra respuesta comienza citando el primer capítulo de la carta a los romanos. ¿Por qué vamos a la Biblia? Porque Dios ya da respuesta a todas estas interrogantes humanas. Y ahí se hace un recuento de cómo la humanidad llegó a ser lo que es. En el verso 18 del primer capítulo y hasta el 25 se explica que Dios estableció un
orden de las cosas, definido como la verdad, la cual es obstruida por la maldad de los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre hace maldad y parece que Dios no puede hacer nada al respecto, parece que Dios está paralizado ante la maldad humana. Bueno, si es Dios, pues debería actuar. Bueno, ya abordamos ese tema. Pero también hay otra explicación, la libertad. La libertad con la que Dios nos ha creado para elegirle a Él o para rechazarle. Dios no podría ser realmente Dios, este Dios vivo y verdadero, el único. No podría ser auténticamente este Dios verdadero si no da libertad a las criaturas, en este caso a los hombres, estas criaturas, la única criatura inteligente que es consciente de sí misma, tiene conciencia de su propia vida y le dio libertad para elegir. La adoración a Dios no sería realmente adoración si el hombre no la da voluntaria y deliberadamente. Así que este hombre libre elige una y otra vez la maldad. Tal verdad, la verdad de la que estamos hablando, el orden de las cosas, fue manifestada por Dios a toda nuestra raza al darse a conocer Él mismo a través de su creación y más tarde a través de sus leyes. Pero los hombres prefirieron desconocer a Dios y su verdad para vivir como mejor les pareció. ¿Cuál es una de estas consecuencias de vivir así? Pues el ser humano adora lo creado. El ser humano no adora al creador, sino que ha adorado a lo creado. Hicieron toda clase de maldades, fabricando cada uno su versión de la verdad. En otras palabras, creyeron sus propias mentiras. En el verso 26 se indica que Dios permitió a la humanidad llevar a cabo estos males y entregarse a ellos porque esa ha sido la elección de cada integrante de nuestra especie. ¿Cómo cuáles maldades? Bueno, te decía algunas, pero la lista incluye injusticia, avaricia, envidia, homicidio, peleas, engaños, perversidades, chismes, hablar mal de los demás, soberbia, vanidad, orgullo, desobediencia a los padres, necedad, deslealtad, deshonestidad, sin cariño, sin compasión por otros. Así es, la maldad es nuestra elección. Somos esclavos de la maldad como humanos que somos. La maldad en el mundo es el resultado de rechazar a Dios. Donde no hay bien y justicia, hay maldad, hay injusticia. Y estoy seguro de que tú que me estás viendo has hecho algo de la lista, algo, y ni siquiera te conozco. ¿Por qué tengo esa seguridad? Dios sabe de qué somos capaces y porque pues también soy humano y me conozco. Testificamos que la razón de la maldad en el mundo es cierta al hacer lo que nos conviene y parece mejor a cada uno, en lugar de vivir en la verdad, haciendo lo bueno y lo justo. Lo asombroso es que, según la verdad de Dios, el que miente es tan malo como el que roba. Es tan malo como el soberbio, es tan malo el soberbio y el orgulloso como el que mata. Y el que busca peleas es tan malo como el defraudador, el avaro, el que practica inmoralidades sexuales, el chismoso, el violador. Todos somos igual de malos a los ojos de Dios, porque Él es santo y no hay ningún mal en Él. Como una respuesta parcial a la pregunta original de este episodio, diremos que los niños de Biafra no sufrieron porque Dios haya dejado de hacer su trabajo, sino porque nosotros fuimos quienes dejamos de hacer lo que nos correspondía. La historia nos cuenta que el gobierno de Nigeria, del que Biafra se separó reclamando su independencia para explotar los abundantes yacimientos de petróleo que había disponibles en la región, este gobierno de Biafra ejecutó medidas que mataron de hambre
a cientos de miles de personas. ¿Fue Dios el que llevó a cabo esta injusticia miserable? No, fueron los seres humanos. Mira lo que dice la Biblia de ti y de mí, de todos. Pero si nuestra maldad sirve para poner de relieve que Dios es justo, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? Hablo según criterios humanos. Claro que no, porque si Dios fuera injusto, ¿cómo podría juzgar al mundo? Pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios resulte todavía más gloriosa, ¿por qué se me juzga a mí como pecador? En tal caso, ¿por qué no hacer lo malo para que venga lo bueno? Esto es precisamente lo que algunos, para desacreditarme, dicen que yo enseño, pero tales personas merecen la condenación. ¿Qué pues? ¿Tenemos nosotros, los judíos, alguna ventaja sobre los demás? Claro que no, porque ya hemos demostrado que todos, tanto los judíos como los que no lo son, están bajo el poder del pecado, pues las escrituras dicen, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios, no todos se han ido por el mal camino, todos por igual se han pervertido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Escribió el apóstol Pablo en la carta que dirigió a los romanos, y esto lo puedes encontrar en el capítulo 3 de los versículos 7 al 12 según la versión Dios habla hoy. Entonces, ¿por qué Dios no interviene cuando pasan cosas malas? Y podría ser reformulada la pregunta de esta manera: ¿por qué si somos tan buenos hacemos cosas malas? ¿No me crees? El 1% de la población mundial ha acumulado y concentrado la riqueza de la mitad de los habitantes de este planeta. Y tan solo 8 familias tienen tanto dinero como 3.600 millones de personas en el mundo. ¿Quién ha hecho esta injusticia? ¿Dios o las personas? ¿Y por qué Dios permite que seamos malos? Entonces alguien preguntaría. Toda la Biblia es la historia sobre cómo el ser humano ha despreciado a Dios y cómo el Creador, por su misericordia y paciencia, nos ha llamado a través de numerosas personas para que nos volvamos a Él y abandonemos nuestras maldades de una vez por todas. Incluso envió a Jesucristo. Si nos arrepentimos de nuestras maldades, haremos el bien que tanto necesitamos nosotros, pero también nuestro mundo. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el mundo hay suficiente alimento, no solo para dar de comer a los hambrientos, hay comida para que todo el mundo se alimente. El problema, claro, es que unos acaparan y dejan sin comer a la mayoría. ¿Por qué, si es tan poderoso, Dios no detiene las guerras? Eso sería lo más fácil y lo más conveniente para quitarnos responsabilidad. Pero tenemos responsabilidad en esto. Son los seres humanos, sus intereses económicos por materias primas. Son los intereses humanos los que llevan a los países a las guerras. Él busca que nos reconciliemos con Él a través de Jesucristo, para así terminar con la maldad y la injusticia y transformar una voluntad corrompida como la nuestra y esclavizada al mal, para que pueda hacer bien y lo justo, así como Él es bueno y justo. Uno a uno, en cada uno, Dios está haciendo algo nuevo. Sería muy sencillo intervenir para arreglar nuestro desastre, y lo hará a su tiempo. Pero como somos malos, lo volveremos a arruinar. Por eso cuando Él lo haga en su tiempo, será irreversible la realidad de este mundo. Para bien y para justicia, ya no habrá marcha atrás. Él va a la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? Nosotros. Y la raíz del problema también es el pecado. Dios va a terminar con el pecado y Dios nos va a dar una nueva mente, un nuevo cuerpo, y va a ponernos en un nuevo mundo en el que ya no habrá
pecado, ya no habrá maldad, ya no habrá injusticia, y por el contrario, habrá bien, habrá justicia, y seremos nuevos en todos los sentidos para que esto sea una realidad no duradera, sino una realidad, como decía hace un momento, irreversible. Y bueno, sabemos cuál es la diferencia entre lo malo y lo bueno, en teoría, porque si a un ateo lo asaltan y le quitan su teléfono inteligente, él va a decir que eso es malo. Pero si le preguntamos, ¿y de dónde sale esta idea de lo que es malo o bueno? Pues, ¿cuál va a ser su parámetro? Va a decir que él mismo es su parámetro, pero si cada uno es su propio parámetro del bien y del mal, pues entonces no hay un parámetro confiable entre lo que es bueno y malo. Por eso Dios es el parámetro. Su verdad es el parámetro. Podríamos hacer las cosas diferentes si nosotros nos quitamos del banquillo de los acusadores y entonces dejamos a Dios ser juez. Ser juez para evaluarnos y para que nos examinemos y digamos, ok, según los parámetros de Dios, ¿qué debo cambiar? ¿Qué ajustes debo hacer en mi vida? Ahora, no lo podemos hacer nosotros por nosotros mismos, sino que necesitamos el poder de Dios para que esto sea posible. Están equivocados quienes creen que merecen algo de parte de Dios. Y aparte de su ira por el mal que hacemos y por el mal que hacemos que no solo nos afecta a nosotros mismos, sino que afecta a la gente que nos rodea y al mundo. El mal del mundo es ocasionado por nuestras maldades. No hay que perderlo de vista. Sin embargo, lo que recibimos de Dios no es su ira, no es su castigo, sino que recibimos su paciencia y su misericordia para arrepentirnos de nuestros pecados y darnos un nuevo comienzo. Por supuesto, cuando hacemos maldades, vivimos las consecuencias de nuestras malas decisiones y generalmente otros las sufren también. Nuestra maldad demuestra que existe la verdad de Dios y que el mundo la necesita. Necesita esta verdad de Dios para cambiar la injusticia por la justicia. ¿Y qué hay de los desastres naturales? Así como cada uno de nosotros nos podemos reconciliar con Dios, también en su momento el mundo que ha sido alterado por los efectos del pecado, la maldad que entró al mundo, el mundo mismo va a ser regenerado para que ya no haya, el propio mundo no produzca sufrimiento. Así que necesitamos todos ser reconciliados con Dios, incluso la naturaleza. Dios no manda los desastres naturales. Cuando hombre y mujer decidieron vivir su vida sin Dios y su verdad, no solo ellas como criaturas quedaron corrompidas, la creación entera quedó corrompida y eso incluye lo que hay en el universo, el clima y cómo funciona en la Tierra en sus capas tectónicas, al igual que nosotros, experimenta los efectos de la corrupción por el pecado y también al igual que nosotros será libertada para hacer lo que Él quiso que fuera desde un principio. No obstante, las tragedias pueden evitarse o se pueden aminorar los efectos de los desastres naturales si el ser humano cumple con su responsabilidad de construir con responsabilidad y con materiales de buena calidad, por poner un ejemplo. El número de muertes se eleva cuando hay injusticia, cuando hay codicia, cuando hay corrupción. No es cierto que salen las noticias que algo terrible, una tragedia pasó por un desastre natural, porque el gobierno no hizo lo que tenía que hacer, o porque lo hizo y por la corrupción lo que hizo no fue suficiente para evitar la tragedia. Aún así habrá efectos de los desastres naturales, pero como decía hace un momento, se pueden aminorar cuando se obra con justicia, con rectitud, con integridad, se pueden aminorar los efectos de los desastres naturales. Y como te decía hace un rato, Jesucristo es la respuesta para terminar con la maldad definitivamente.
su muerte fue necesaria para pagar por el pecado de todos y que creyendo en Jesús, arrepentidos de nuestras maldades, abandonemos estas para empezar a vivir de una manera diferente. Así el castigo que merecíamos lo sufrió Él, por cuanto Dios es justo y el pecado merecía ser juzgado. Puedes revisar esto en Romanos 3. La fe en la muerte y resurrección de Cristo no solo nos libra de las consecuencias de nuestras maldades, es decir, si ir al infierno o ir al cielo, también somos librados del poder del pecado para que ya no vivamos esclavizados a nuestras maldades y de esta manera practiquemos lo que es justo y lo que es bueno. Dios no nos deja como nos encuentra. De esta manera, Dios actúa para que la maldad ya no prevalezca. Y a medida en la que avanza el Evangelio de Jesucristo, tendría que disminuir la maldad. Pero ese es el objetivo de Dios. Te animo, te invito, te desafío a creer en el Evangelio de Jesucristo y a permitir que Dios te transforme a ti y que transforme la sociedad en la que vives a través de su poder, pero a través de su verdad y a través pues de tus decisiones y de la responsabilidad que comenzarás a asumir. ¿Qué te parece? Bueno, seguramente los que no quieran creer en Dios, pues no considerarán estos argumentos como válidos, pero ahí están. Platiquemos por los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esto que se ha dicho aquí? Por lo pronto me despido. Que Dios sea contigo y hasta pronto.